Kaelia se mantenía de pie en medio del laboratorio central de la estación orbital Beitan 6, con las manos cruzadas detrás de la espalda y el ceño fruncido. Sus ojos plateados observaban con una mezcla de desdén y curiosidad al humano que acababa de ingresar. Alto, moreno, con una postura relajada que contrastaba con la tensión del ambiente. Elías Navarro no parecía entender, o simplemente no le importaba, la importancia de aquella reunión. ¿Me estás diciendo que, un humano? Preguntó Kaelia sin disimular la incredulidad. Su tono cortante se dirigía tanto al alto consejo holográfico como a la figura viviente frente a ella. Una de las holografías respondió con solemnidad. Los últimos análisis indican que el código genético humano posee una sorprendente capacidad de integración con el nuestro. Ninguna otra especie ha demostrado ese índice de compatibilidad. Kaelia alzó una ceja y chasqueó la lengua, como si escuchara una broma de mal gusto. ¿Y este espécimen es el mejor candidato que encontraron? Elías sonrió con una calma provocadora. Sus ojos marrones no titubeaban ante la fría mirada de la alienígena. No muerdo, a menos que lo pidas. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Dos asistentes eilaxianos giraron sus cabezas, escandalizados. Kaelia soltó una carcajada breve y seca. ¡Qué encantador! Humor primitivo. Perfecto para una tarea tan delicada como la reproducción genética interespecies. Elías no dijo nada. Solo la miró con una expresión serena, como si nada pudiera afectarlo. Eso fue, quizás, lo que más molestó a Kaelia. La comandante se alejó unos pasos, girando sobre sus talones, evaluando los monitores que mostraban el perfil biométrico del humano. Su pulso era estable, su temperatura interna constante, y sus niveles hormonales, sorprendentemente compatibles con los requerimientos reproductivos eilaxianos. Era una paradoja viviente. Un espécimen de una especie inferior que, sin embargo, podía ser la clave para evitar la extinción. ¿Realmente creen que esto funcionará?, murmuró ella sin girarse. No somos compatibles emocional ni intelectualmente. ¿Y aún así esperan que nuestros cuerpos sí lo sean? El holograma central habló nuevamente. No es una cuestión de emociones. Es ciencia. Y necesidad. La tasa de infertilidad seilaxiana ha alcanzado niveles críticos. Si no se inicia una línea híbrida viable en los próximos 3 ciclos solares, el linaje se extinguirá. Kaelia cerró los ojos por un instante. La carga de su cargo era pesada, y esto era lo último que esperaba tener que enfrentar, no una guerra, no una invasión, sino un experimento íntimo con una criatura que, hasta ese momento, consideraba apenas superior a un insecto curioso. Muy bien, dijo al fin, girándose hacia Elías. Si este es el camino que me han impuesto, acepto, pero con condiciones. Escucho, respondió él, cruzándose de brazos. No me tocas sin permiso. No me hablas a menos que sea necesario. Y si llego a descubrir que esto ha sido una farsa para entretener al consejo con alguna fantasía de unión simbiótica, juro por los anillos de Sirian que arrancaré tu lengua con mis propias manos. Elías levantó una ceja, impresionado. Me gustan las mujeres directas. No soy tu mujer, humano, espetó ella. Solo soy el recipiente de una maldita necesidad genética. El consejo dio por concluida la reunión. Las luces bajaron. Kaelia se retiró del laboratorio, su silueta firme desapareciendo entre las puertas metálicas. Elías la siguió, asignado como huésped en su sector privado. El protocolo exigía 3 semanas de observación, escaneos moleculares y estimulación hormonal controlada antes de cualquier contacto físico. Pero lo que ni Kaelia ni el consejo sabían, era que Elías Navarro no era un simple humano voluntario. Él había aceptado la misión con una razón oculta, con una historia más profunda de lo que sus ojos dejaban ver. Y mientras ella dormía sola en su cámara esa noche, convencida de que jamás permitiría que un humano dejara marca en su cuerpo, Elías permanecía despierto, observando los cielos artificiales del domo. Él no vino a obedecer. Él vino a conquistar. Y no con armas, sino con algo mucho más peligroso para una raza que nunca aprendió a amar. Las luces carmesíes del ocaso artificial inundaban los corredores de la estación orbital como un crepúsculo eterno. Era un detalle innecesario para una instalación científica, pero los diseñadores eilaxianos creían que emular la caída del sol ayudaba a mantener el equilibrio emocional de sus tripulantes. Para Kaelia, sin embargo, era una distracción. Un simulacro de calma que no conseguía engañarla. Desde hacía días, su rutina se había alterado. Dormía menos. Comía por inercia. Revisaba los datos médicos del humano más de lo necesario,
como buscando una falla, una imperfección genética que lo descartara del programa. Pero cada línea de código, cada lectura bioquímica, cada escaneo reforzaba una verdad incómoda. El cuerpo de Elías Navarro no solo era compatible, era ideal. Y eso la enfurecía. Caminaba sola por el pasillo curvo del sector de laboratorios cuando lo escuchó reír. Su voz grave y clara rompió el silencio metálico de la estación. Provenía de la sala de ingeniería auxiliar. No tenía permiso para estar allí, y sin embargo, ahí estaba, sentado en el suelo, rodeado de piezas de uno de los drones médicos. Kaelia cruzó la puerta con decisión. ¿Quién te autorizó a desmontar equipo de la estación? Él alzó la mirada, sin parecer sorprendido ni incómodo por su presencia. Nadie. Pero este dron tenía un error en la calibración de sus sensores de proximidad. Iba a estrellarse con las paredes en cualquier momento. Ella avanzó unos pasos, con la mandíbula apretada. Tocar tecnología seilaxiana sin autorización es una violación al protocolo de seguridad. Podrías haber causado un cortocircuito en la red médica. O haber salvado a alguien de un diagnóstico errado. Todo depende de cómo lo mires, replicó Elías, volviendo a conectar un cable con una naturalidad irritante. Kaelia lo miró fijamente. Su serenidad la desconcertaba. En los archivos psicológicos, los humanos eran descritos como temperamentales, impulsivos, emocionalmente inestables. Pero él, era distinto. Había algo en él que la mantenía alerta, como si toda su existencia funcionara a un ritmo diferente al de los demás seres. Tienes demasiada curiosidad para ser un sujeto de prueba, comentó ella, intentando romper el momento con frialdad. Y tu demasiada inquietud para ser una comandante científica, replicó él, sin dejar de trabajar. Un silencio cargado llenó el aire entre ellos. Kaelia, por primera vez, notó el sudor en la frente del humano, el leve resplandor cálido de su piel bajo la luz roja. Y por alguna razón que no supo explicar, no apartó la mirada. ¿No te resulta extraño todo esto? Preguntó él, sin alzar la vista. ¿A qué te refieres? ¿A que tú y yo estamos atrapados en un acuerdo biológico impuesto por seres que ni siquiera comparten nuestro idioma emocional? Nos miran como si fuéramos cifras, fórmulas, cajas que encajan. Kaelia suspiró, cruzándose de brazos. Así es como funciona la ciencia. Eliminamos lo innecesario para conservar lo esencial. Pero si eliminamos lo humano, dijo él suavemente, también eliminamos lo impredecible. Y lo impredecible, a veces salva mundos. Esa frase la tocó más de lo que quiso admitir. No respondió. Solo lo observó mientras terminaba de ensamblar el dron y lo activaba. El aparato flotó suavemente, sin fallos. Perfecto. Listo, dijo Elías. Ya no matará a nadie por error. Kaelia ladeó la cabeza, curiosa. ¿Siempre fuiste ingeniero? No. Fui mecánico. En la tierra. Arreglaba autos viejos. Nada glamuroso. ¿Y cómo terminaste aquí? Una apuesta. Alguien dijo que no sobreviviría 2 semanas en un entorno seilaxiano. Ya llevo 5. Ella no pudo evitar una sonrisa, fugaz, mínima, pero real. Se dio media vuelta para marcharse. Te sigo pareciendo primitivo, ¿verdad? Preguntó él a su espalda. Ella se detuvo. No hay duda de que lo eres. Pero a veces, lo primitivo también funciona. Esa noche, mientras revisaba su base de datos sobre comportamiento humano, Kaelia se encontró reproduciendo la grabación de su conversación. 3 veces. Luego 5. Y cuando creyó que por fin lo había olvidado, soñó con la cúpula roja, y con su risa. Al despertar, el aire en su cámara parecía distinto. No había cambiado nada. Y sin embargo, ella lo sentía. Algo se había desplazado dentro de ella. Algo muy pequeño, pero imposible de ignorar. Kaelia despertó con una presión inusual en la parte baja del abdomen. Al principio creyó que era el resultado de tantas horas sin moverse, o quizá alguna reacción química a los suplementos seilaxianos de regeneración tisular. Pero la sensación persistía. No era dolor, no del todo. Era una presencia. Una pulsación sutil, distinta, que no se parecía a nada que hubiera experimentado en toda su vida. El protocolo biológico requería monitoreos constantes, así que decidió ir a la cápsula médica sin alertar a nadie. Aún era temprano, y la mayoría de los técnicos dormía. Se conectó al escáner sin compañía, como si lo que sospechaba no quisiera ser compartido ni con el aire. El análisis comenzó a ejecutarse línea por línea, y los datos empezaron a dibujar un perfil inesperado. Hormonas elevadas.
Suministro sanguíneo duplicado. Reajuste inmunológico. Pero lo que la dejó paralizada fue la lectura final. Actividad embrionaria confirmada. Ritmo cardíaco dual detectado. Kaelia sintió como se le cortaba el aliento. No por miedo. Ni siquiera por sorpresa. Lo que sintió fue una descarga eléctrica interna, una expansión brutal de algo desconocido, una mezcla de vértigo, rabia, asombro, y por primera vez en su existencia, una pizca de vulnerabilidad. El feto era viable. Y no mostraba señales de rechazo. Se puso de pie lentamente. Caminó sin rumbo por el corredor como si sus botas ya no tocaran el suelo con firmeza. Se detuvo frente a una de las enormes ventanas de observación que daban al espacio. Más allá de los cristales, las estrellas permanecían inmóviles, eternas, impasibles ante su caos interior. Escuchó la puerta abrirse. No necesitó girarse para saber quién era. Kaelia, dijo Elías con suavidad. Ella cerró los ojos por un segundo. No me sigas. No lo hago, respondió él. Solo iba de paso. Hasta que te vi. Silencio. ¿Estás bien? Ella tardó en contestar. Finalmente giró, con el rostro impasible pero los ojos más oscuros de lo normal. Parecían contener una tormenta que amenazaba con romperse. Estoy alterada. ¿Algo salió mal? Ella lo miró con una intensidad distinta. Más profunda. Más cruda. Todo salió bien. Demasiado bien. Elías la observó en silencio por unos segundos. No hacía preguntas. No la presionaba. Solo estaba allí, de pie, esperándola. Como si supiera que, más allá de toda resistencia, algo en ella se estaba desmoronando para dejar paso a algo nuevo. El escáner detectó latido, dijo finalmente Kaelia. Él frunció ligeramente el ceño. Latido, ¿cómo en? Como en vida. Vida híbrida. Viable. Estable. ¿Estás diciendo que? Elías se interrumpió a sí mismo. Kaelia asintió lentamente. Luego, sin previo aviso, caminó hacia él. Lo tomó por el cuello del uniforme y lo atrajo bruscamente hacia ella. Su frente chocó contra la de él, como en un gesto antiguo de su raza que mezclaba confrontación con confesión. Te burlaste del destino, humano, susurró. Y ahora me late dentro. Elías apoyó sus manos con cuidado sobre su cintura, no como posesión, sino como punto de anclaje. Su voz salió más baja, más íntima. ¿Quieres que me aleje? Ella no respondió al instante. Su respiración era profunda, medida. Luego, sin decir una palabra, lo besó. No fue un beso romántico ni ceremonioso. Fue fuego comprimido. Un pulso. Como si lo necesitara para no perder el control de todo lo que hervía en su interior. Al separarse, ambos estaban agitados. No entiendo lo que está ocurriendo, dijo Kaelia, aún sin apartarse. Nadie lo entiende, respondió él. Pero está pasando. Y es real. Ella se giró, y esta vez no huyó. Caminó junto a él por el pasillo, sin importar si alguien los veía, sin importar los protocolos. Por primera vez, su paso era firme sin necesidad de fingir superioridad. Llegaron a su módulo privado, y Kaelia, sin miramientos, desactivó el sistema de vigilancia. Se sentaron uno frente al otro, rodeados de oscuridad y silencio, como si el universo entero hubiera decidido darles un respiro. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elías. Ella se llevó una mano al vientre, sin responder inmediatamente. Ahora, tengo que protegerlo. A él. A lo que somos. A lo que está creciendo. Porque cuando el consejo se entere, no van a celebrarlo. Van a temerlo. Elías asintió con gravedad. Comprendía. No era ingenuo. Sabía lo que una vida así significaba para una civilización que había perdido la capacidad de evolución natural. No estará sola. Kaelia lo miró. Ya no lo estoy. Y en ese silencio compartido, sin necesidad de palabras adicionales, ambos comprendieron que algo más que una vida había comenzado a formarse entre ellos. Había comenzado una guerra silenciosa. Y estaban decididos a ganarla. Kaelia permanecía inmóvil frente a la mesa del Consejo Menor de Defensa Genética. Había entregado los resultados. El informe estaba completo, confirmado, sellado por los escáneres más avanzados de la estación. La vida dentro de ella no solo era real, sino milagrosamente estable. Pero el silencio en la sala no era de admiración. Era de juicio. Una aberración, dijo el consejero Belkir, con su rostro púrpura crispado por el asco.
El código híbrido puede parecer compatible, pero su existencia representa una amenaza directa a la pureza de nuestro linaje. Kaelia no parpadeó. No se encogió. Sus ojos brillaban con la intensidad de una tormenta contenida. ¿Pureza? La pureza que mencionas nos está llevando a la extinción. Y ahora que el universo nos ofrece una posibilidad de continuidad, ¿la llaman abominación? Belkir golpeó la mesa con su puño delgado. La criatura no debe nacer. La criatura es mía, interrumpió ella con un tono tan gélido que el ambiente se volvió espeso. Y si alguno de ustedes siquiera piensa en tocarla, lo destruiré con mis propias manos. El aire se tensó. Los otros miembros del consejo no dijeron palabra. No estaban acostumbrados a que Kaelia, siempre racional, siempre obediente, hablara con tanto fuego. La mujer que había sido símbolo de lógica pura, ahora hablaba con el corazón expuesto. Y eso los aterraba más que cualquier amenaza. Estás destituida de tu cargo. Desde este momento, tu rango queda suspendido. Tendrás prohibido el acceso a laboratorios, tecnología de defensa, armamento y toda conexión con nuestras redes. Serás vigilada. Y si intentas escapar, no me detendrán, dijo ella, y se marchó sin esperar una orden formal. Elías la esperaba fuera. Desde lejos supo que la decisión no había sido favorable. Caminó hacia ella con rapidez, tocándole el brazo. ¿Qué hicieron? Lo esperado, respondió ella, sin aliento. Me quitaron todo. Todo, excepto a ti. Y a esto. Tomó su mano y la posó sobre su vientre. La conexión fue inmediata. Elías tragó saliva. Su rostro se transformó. Ya no era el humano curioso y relajado que bromeaba con drones. Era un hombre que entendía lo que debía hacer. Tenemos que irnos. Kaelia asintió. Horas después, en medio del caos logístico, burlaron los sensores y escaparon de la estación a bordo de una nave de servicio agrícola. No tenía armas, no tenía camuflaje, pero sí velocidad suficiente para desaparecer del radar durante unas horas críticas. Se refugiaron en un satélite abandonado en los bordes de la zona muerta, un lugar que los eilaxianos habían dejado atrás hacía décadas, olvidado por todos salvo por los registros archivados. Y allí, en una cúpula oxidada cubierta de hongos luminiscentes, encontraron algo parecido a un hogar. Durante semanas, vivieron con lo esencial. Agua reciclada. Alimentos replicados. Silencio. Pero también empezaron a construir algo que jamás habrían imaginado. Una rutina. Por las mañanas, Elías cocinaba. Inventaba platos con los nutrientes sintéticos, mezclando texturas y colores como si eso pudiera distraerla del peso que llevaba en su cuerpo. Por las tardes, Kaelia entrenaba. Mantenía su cuerpo fuerte, lista para cualquier intento de captura. Y por las noches, hablaban. De la tierra. De Seilax. De la posibilidad de que ese hijo o hija tuviera dos lenguas, dos corazones, dos mundos. Una noche, el cielo artificial del satélite mostró un resplandor púrpura. Señal de que una nave seilaxiana se acercaba. Habían sido encontrados. Kaelia no dijo nada. Solo se levantó, se colocó su viejo cinturón de combate y revisó la única arma funcional que Elías había reconstruido con piezas robadas de la estación. ¿Vamos a quedarnos a pelear?, preguntó él, sin dudar. Ella asintió. Ya no lucho por un experimento. Ni por mi honor. Lucho por lo que crece en mí. Por ti. Por mí. Por lo que somos ahora. Elías la abrazó. Su contacto no fue pasional ni desesperado. Fue silencioso, firme, vital. El abrazo de alguien que sabía que el mundo podía acabarse al siguiente segundo, y aún así estaba dispuesto a enfrentarlo con ella. Estoy contigo, Kaelia. Hasta el final. No, dijo ella, separándose con un destello en los ojos. Hasta el principio. Y mientras las alarmas comenzaban a sonar en los límites del satélite, Kaelia activó las defensas que Elías había instalado en secreto. Un escudo electromagnético comenzó a desplegarse. Los motores auxiliares se preparaban para estallar. Y ambos, uno al lado del otro, armados con lo poco que tenían, hicieron su juramento con sangre. Si querían arrebatarle a su hija, tendrían que arrancarla del universo mismo. La oscuridad envolvía la estación orbital abandonada como un manto silencioso, pero la calma era solo una fachada. Kaelia, con el vientre ya abultado por la vida que crecía en su interior, permanecía en guardia absoluta. Había pasado días enteros ajustando cada mecanismo, revisando cada circuito, preparándose para lo inevitable. Elías la observaba desde un rincón,
sosteniendo un arma improvisada, pero efectiva. No era un soldado entrenado, pero su determinación y habilidad innata lo convertían en una amenaza imprevisible. De pronto, las primeras señales de alarma comenzaron a parpadear en los monitores. Una nave seilaxiana se acercaba en caída directa. La estación vibró ligeramente cuando los dispositivos de aterrizaje se activaron, rompiendo la quietud. Los invasores no dieron tiempo para maniobras diplomáticas. Soldados armados hasta los dientes irrumpieron por las esclusas, desplegando tácticas de supresión inmediata. Su objetivo era claro: capturar a Kaelia y al feto híbrido a cualquier costo. Kaelia se adelantó, bloqueando el paso con la fuerza de su presencia. No estaba allí solo para defenderse, estaba para proteger lo que era ahora su futuro. No pasarán, ordenó con voz firme. Este lugar es mi territorio. Los soldados avanzaron con rifles de plasma preparados para disparar, pero Elías se movió primero. Con una agilidad que sorprendió a los atacantes, utilizó la configuración del entorno a su favor, derribando a 2 enemigos con movimientos precisos y calculados. Cada segundo era crucial. Kaelia activó el sistema de defensa, liberando una descarga de energía que desorientó a los atacantes, dándoles un respiro. Pero el cansancio comenzaba a notarse en su cuerpo. El embarazo avanzado limitaba sus movimientos, pero no su voluntad. Uno de los comandantes enemigos se acercó, blandiendo una espada energética, con la intención de terminar la lucha rápidamente. Kaelia lo enfrentó sin miedo. La batalla fue intensa. Los golpes resonaban en la estructura metálica de la estación, mientras ella usaba su entrenamiento combinado con la ferocidad maternal que la impulsaba. Finalmente, con un movimiento rápido, desarmó al comandante y lo dejó incapacitado. Elías, cubriéndola, eliminó a los últimos soldados que quedaban. No con armas sofisticadas, sino con la fuerza cruda de su determinación. Sus manos desnudas habían derribado a enemigos mucho más preparados, y ahora protegían el latido que unía a Kaelia con la vida dentro de ella. Cuando el último soldado cayó, la estación quedó en silencio otra vez. La respiración agitada de ambos rompía la quietud. Kaelia se apoyó en Elías, agotada, pero victoriosa. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz preocupada. Ella asintió, tocando su vientre con ternura. Más que nunca. Esto no termina aquí. Solo acaba de comenzar. Elías la abrazó, sintiendo el pulso constante que les recordaba que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Mientras el horizonte artificial de estrellas seguía brillando, Kaelia y Elías se prepararon para la siguiente batalla, conscientes de que el futuro de su hija dependía de su fuerza, de su amor y de su inquebrantable voluntad de sobrevivir. El aire en la pequeña cúpula del satélite estaba cargado de tensión y esperanza a partes iguales. Kaelia respiraba con dificultad, pero sus ojos no perdían el brillo de la determinación que la había sostenido durante todo aquel tiempo. A su lado, Elías no soltaba su mano, como si en ese contacto estuviera la fuerza suficiente para atravesar cualquier tormenta. Las horas se estiraban mientras el parto avanzaba con una mezcla de dolor y milagro. Los sistemas médicos improvisados luchaban por estabilizarla, pero era el instinto más primitivo el que guiaba cada uno de sus movimientos. Finalmente, tras un último esfuerzo, un llanto rompió el silencio del satélite. Una niña había nacido. Su piel tenía un tono sutilmente iridiscente, un reflejo de la herencia seilaxiana y humana fusionadas. Sus ojos eran de un azul profundo, pero con chispas doradas que parecían contener la luz de las estrellas mismas. Kaelia la sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor y la vida que latía fuerte y clara. Elías, con lágrimas en los ojos, besó la frente de la niña, como si le entregara una promesa que iba más allá del tiempo y el espacio. Se llamará Esperanza, susurró, con la voz entrecortada. Los días que siguieron fueron de recuperación y aprendizaje. La pequeña crecía rápidamente, y con ella, la certeza de que aquel híbrido no era solo un experimento, sino el símbolo vivo de un futuro posible. Las comunicaciones interceptadas indicaban que el consejo estaba dividido. Algunos querían exterminar lo que veían como una amenaza, otros comenzaron a considerar que aquella nueva vida podía ser la clave para la supervivencia. Kaelia decidió regresar. No como fugitiva, sino como madre y guerrera. Al llegar a la estación central, fue recibida no con armas, sino con miradas de asombro y respeto. La presencia de Esperanza cambió el aire. El consejo ya no podía negar la realidad ni ignorar la fuerza que emanaba de esa pequeña. Con palabras firmes, Kaelia expuso su visión de un futuro donde humanos y seilaxianos pudieran convivir, crear y crecer juntos. Presentó a Esperanza como prueba viva de que la unión no era una aberración,
sino una bendición. El silencio se rompió por primera vez con un voto de confianza. Una voz, joven y con autoridad, propuso proteger aquella nueva línea de vida, y con ella, abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Kaelia y Elías se miraron, sabiendo que la batalla más dura había terminado. La paz que seguía era la promesa de un universo que aprendía a amar más allá de las diferencias. Esperanza creció rodeada de amor, con dos mundos latiendo en su interior, y se convirtió en símbolo de esperanza para todos. Una prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor y la vida encuentran su camino. Y así, en un rincón olvidado del cosmos, nació no solo una niña, sino una nueva era para la galaxia entera.